Es casi universal esa sensación de pesadez profunda cuando uno cruza la puerta de una oficina gubernamental para resolver un problema de impuestos. Totalmente. Y la imagen mental que se nos viene a la cabeza no suele ser precisamente acogedora, la verdad. O sea, uno anticipa luces fluorescentes superfrías, esas sillas de plástico rígidas que son incomodísimas, y el sonido monótono de los sellos contra el papel. Ajá, y filas que parecen no avanzar nunca. Exacto. Y sobre todo, esa abrumadora sensación de ser, pues, simplemente un número más dentro de una maquinaria burocrática enorme, a la que los problemas individuales le resultan completamente indiferentes. Es que, digamos, históricamente es una transacción diseñada para ser fría, distante, casi mecánica. Es un ecosistema diseñado para la eficiencia administrativa, no para la calidez. Claro, en esos espacios existe la noción generalizada de que la empatía se quedó en la acera de enfrente. Sí, se esperan normativas inquebrantables, formularios con un lenguaje que es incomprensible para cualquier ciudadano común y una estructura que opera como una máquina implacable de recaudo. Pero resulta que la realidad a veces supera los estereotipos más arraigados. Resulta súper fascinante descubrir que dentro de una de las agencias de recaudación de impuestos más grandes y complejas de la región, existe un manual operativo que, bien podría haber sido redactado por un especialista en psicología clínica. Es increíble, sí. Bueno, vamos a desempacar esto, porque en nuestro análisis de hoy tenemos sobre la mesa un documento oficial que rompe moldes por completo. Es el Protocolo de Servicio al Ciudadano en su versión 2025. Emitido por la DIAN, claro, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Y lo verdaderamente cautivador aquí es encontrar una clase magistral súper profunda sobre inteligencia emocional, escucha activa y conexión humana, pero camuflada bajo la apariencia de un manual técnico de operaciones de recaudo. Es un contraste conceptual brillante. Y a ver, para comprender la magnitud de este documento, es imperativo ubicarlo en su contexto estructural, porque no estamos hablando de un simple panfleto de relaciones públicas. No, ni de una guía básica de etiqueta para sonreír detrás de una ventanilla. Exactamente. Este protocolo forma parte de una política de Estado mucho más amplia, que está enmarcada en lo que llaman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el famoso MIPG. Ajá. La premisa fundamental que plantea no es únicamente cómo extraer recursos económicos de la gente, sino cómo generar valor público. Valor público, me encanta ese término. Ni tampoco un deudor por defecto. Claro, sino la razón de ser de la administración. Y es vital destacar desde el inicio que el valor de este documento trasciende por completo el ámbito contable o legal, para quienes nos escuchan hoy. Totalmente de acuerdo. El objetivo de esta exploración es extraer cómo una gigantesca entidad estatal entrena a su personal para gestionar interacciones humanas de alta tensión. Porque seamos sinceros, quienes se acercan a una oficina de impuestos suelen estar bajo estrés financiero, confundidos o directamente a la defensiva. Así es, y las herramientas metodológicas que este manual detalla son aplicables universalmente. Sirven para desescalar conflictos, mejorar el liderazgo y optimizar cualquier tipo de comunicación interpersonal. En cualquier trabajo o situación diaria. Al final del día, es un tratado sobre cómo desarmar la hostilidad mediante el diseño mismo de la interacción. Y resulta muy lógico que antes de instruir a los funcionarios sobre, no sé, qué artículos citar o qué botones presionar en sus sistemas, el documento establezca primero el ADN del servicio. Sí, definen meticulosamente qué imagen, qué valores y qué tipo de atmósfera psicológica se debe proyectar desde el primer segundo de contacto. Exacto. Pues analicemos ese ADN porque los objetivos institucionales que persigue la DIAN son colosales. Hablamos de garantizar la seguridad fiscal del Estado, proteger el orden económico nacional. Facilitar el comercio internacional también. Sí, suena a un mandato de seguridad nacional. Sin embargo, el manual aterriza estos conceptos macroeconómicos en exigencias de comportamiento súper específicas para el personal. Dictamina que el servicio debe ser invariablemente amable, respetuoso, confiable, seguro, personalizado y efectivo. Y ojo, que esto no es una simple sugerencia de recursos humanos. No, para nada. Exigen una disponibilidad del servicio de 40 horas semanales continuas, prohibiendo explícitamente que tareas administrativas internas o pausas interrumpan la atención de cara al público. Lo fascinante aquí es la motivación estratégica detrás de esta exigencia de amabilidad. Porque a simple vista, digamos desde una perspectiva puramente utilitaria, uno podría argumentar que el Estado no tiene ninguna necesidad de ser cordial. Obvio.
Pagar impuestos no es un servicio opcional, es una obligación coercitiva respaldada por la ley. Si no pagas, te multan. Exactamente. Sin embargo, la ciencia económica y la psicología fiscal demuestran que la recolección de impuestos en una democracia depende de manera crítica del cumplimiento voluntario. Claro. Cuando la relación entre el Estado y la ciudadanía se basa en la fricción constante, la arrogancia institucional y el maltrato, pues la evasión fiscal se dispara. Los procesos de auditoría y cobro coactivo son extremadamente costosos y lentos para cualquier gobierno. Básicamente, sale muchísimo más caro perseguir el dinero que convencer a la gente de entregarlo voluntariamente. Es una estrategia de eficiencia, pero disfrazada de cortesía. Y al leer cómo el manual exige que el servicio sea personalizado, subrayando que cada ciudadano es único y que es obligatorio generar un clima de apertura para hacerlo sentir bienvenido, te juro que la sensación es la de estar revisando los estándares de calidad de un hotel 5 estrellas. Sí, tal cual. No de una agencia estatal. Es un modelo donde la obligación legal existe, obvio, pero se gestiona como si se quisiera fidelizar a un cliente súper exigente. Así es. Si el trato es digno, transparente y, sobre todo, respeta el tiempo y la vulnerabilidad de la persona, se fomenta una corresponsabilidad psicológica. El cumplimiento tributario fluye con mucha más naturalidad cuando el sistema demuestra un respeto genuino. Tiene todo el sentido. Pero el documento reconoce algo clave. Y es que ese clima de apertura no se logra con buenas intenciones ni con sonrisas forzadas de cajero. La confianza es un producto de la mecánica precisa de la comunicación humana. Y es por eso que el manual desciende a un nivel técnico sorprendente sobre cómo procesar el lenguaje verbal y no verbal. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el protocolo no se limita a pedir que el empleado preste atención y ya. Desglosa la escucha activa con la precisión de un diagrama de flujo. Es súper detallado. Detalla 12 componentes innegociables, o sea, cosas como la atención plena, la manifestación de un interés genuino, la paciencia quirúrgica para no interrumpir bajo ninguna circunstancia y la eliminación total de distracciones. Y el núcleo de esa sección es cómo dividen el procesamiento de la información en el cerebro del funcionario en 4 fases secuenciales, que son sentir, interpretar, evaluar y responder. A ver, explícanos un poco esas 4 fases, porque suenan como un entrenamiento táctico. Pues esas 4 fases son el corazón de la desescalada de conflictos. La fase de sentir implica captar no solo los decibelios de la voz de la persona, sino su corporalidad completa. Entender todo el panorama físico. Exacto. Luego, interpretar requiere de codificar la coherencia entre lo que la persona dice y lo que realmente le preocupa en el fondo. Evaluar es el proceso interno donde el funcionario busca el marco legal que aplica a esa situación. Y finalmente, responder es la entrega de esa solución, pero de forma asertiva. Pero lo que resulta verdaderamente revelador es la advertencia que hace el manual sobre la primera fase, la de sentir. Habla del peligro inminente de las distorsiones auditivas. Hablemos de esas distorsiones, porque es un concepto psicológico muy profundo para un manual burocrático, ¿no? Totalmente. Una distorsión auditiva ocurre cuando el estado de ánimo, los prejuicios, el cansancio o las inferencias apresuradas del mismo funcionario alteran el mensaje que está recibiendo. O sea, cuando uno escucha lo que quiere escuchar por estar estresado. Exactamente. Imagínate un escenario en una ventanilla. Alguien llega visiblemente alterado, quejándose a gritos sobre un formulario complejo. Si el funcionario está predispuesto, su distorsión auditiva le hará escuchar un ataque personal o tal vez un intento de evadir la ley. Claro, se pone a la defensiva de inmediato. Pero, si aplica la escucha activa rigurosa, se dará cuenta de que el grito no es un ataque, sino una manifestación de terror absoluto ante la posibilidad de una quiebra financiera por un error administrativo tonto. ¡Wow! La escucha activa obliga al cerebro a sortear sus propios sesgos para entender la verdadera necesidad que está oculta detrás de todo ese ruido emocional. Pero espera, aquí hay algo que suena un poco realista. El manual exige un control emocional casi absoluto. Indica que las personas alteradas tienden a malinterpretar las palabras y, por lo tanto, el empleado público debe mantener una neutralidad perfecta. Ajá. Si alguien está frente a una ventanilla gritando, golpeando el cristal, frustrado por una multa que considera súper injusta,
Pedirle al funcionario que simplemente absorba ese impacto sin inmutarse no es pedirle que anule su humanidad y actúe como un robot programado. Es una reacción supernatural cuestionar la viabilidad de esto en el mundo real. Es difícil, pero si analizamos el texto con detenimiento, no aboga por la supresión de las emociones, porque eso efectivamente sería robótico e insostenible a largo plazo. Nadie puede aguantar eso. Exacto. El control emocional que exige la DIAN es más bien una disociación técnica. Se trata de desarrollar la capacidad cognitiva de separar el mensaje verbal y el problema administrativo de esa envoltura emocional tóxica en la que el ciudadano lo está entregando. Ah, ya veo. El objetivo no es que el funcionario carezca de emociones, sino que no permita que la hostilidad secuestre su proceso interno de evaluación. Y esto está íntimamente ligado a las estrictas directrices que dan sobre el lenguaje corporal. Sí, porque el dominio de la situación no solo se refleja en lo que se dice, sino en cómo el cuerpo lo respalda, ¿verdad? Así es. Y ese es otro aspecto que resulta súper impactante. Las reglas sobre comunicación no verbal son implacables en este documento. Hablan de la importancia del contacto visual sostenido, de la congruencia entre el tono de voz y la expresión facial, pero bajan hasta un nivel de microcomportamientos que normalmente pasamos por alto. Sí, llegan al punto de regular explícitamente el movimiento de las piernas y los pies del personal. De los pies. Es una locura. Debajo del escritorio, transmite un mensaje letal para la interacción. O sea, el típico temblor de pierna de cuando uno está impaciente. Ese mismo. Neurológicamente, cuando alguien está exponiendo un problema crítico y percibe que su interlocutor mueve la pierna de esa manera, el cerebro de quien habla registra una respuesta de huida. Uf. Interpreta de manera completamente inconsciente que el funcionario está impaciente, ansioso y que su único deseo es que la conversación termine de inmediato. Ese micromovimiento involuntario es suficiente para demoler toda la confianza técnica que se haya intentado construir en los últimos 20 minutos. Es increíble. Y sabiendo que un simple tamburileo del pie puede arruinar una asesoría de alto nivel, pues resulta lógico entender por qué las reglas de presencia física son tan estrictas en la trinchera. Claro. O sea, no se trata solo de modales, sino de sostener una arquitectura de atención indivisa durante jornadas laborales que son agotadoras. Hay prohibiciones en el decálogo que buscan erradicar cualquier símbolo de desinterés. Está terminantemente prohibido usar audífonos, revisar teléfonos celulares, consumir alimentos en los módulos de servicio. E incluso adelantar tareas de archivo mientras se atiende a alguien. Sí, un celular sobre el escritorio no es solo una falta de respeto casual. Psicológicamente, señala una atención dividida que detona mecanismos defensivos en un ciudadano que ya viene estresado. Precisamente, un entorno de recaudación fiscal es un entorno de alta vulnerabilidad. Cualquier señal de que el caso de la persona no es la máxima prioridad agrava la situación. Totalmente. También dictan cosas básicas como llegar temprano para encender los equipos, tratar a los demás como se desea ser tratado y conocer trámites clave como los OTAS, o sea, los otros procedimientos administrativos y las consultas de información pública, las CAIP. Y de ahí que la presentación personal también esté tan regulada para transmitir neutralidad y profesionalismo. Sí, exigen el uso del uniforme o ropa sobria, limpia, sin roturas, evitando prendas deportivas o escotes súper pronunciados y manteniendo siempre el carnet a la vista. Y esta filosofía de presencia total se traslada intacta al ámbito digital, que es súper interesante. Cierto, la videoatención. Todo momento. Es que es imposible generar responsabilidad fiscal escondiéndose detrás de un avatar o de una pantalla en negro, ¿no? Exactamente. Ahora, toda esta regulación construye un ambiente de autoridad técnica, pero accesible. Sin embargo, hay un límite muy claro. El manual traza una frontera de acero respecto a lo que el funcionario puede hacer con esa confianza que acaba de construir. Establece que la DIAN proporciona orientación, pero bajo ninguna circunstancia puede brindar asesoría. Es una distinción crítica. Sí, la orientación se describe como una instrucción neutral, basada en protocolos generales para que se comprenda un procedimiento. La asesoría, en cambio, implica involucrarse en el problema particular y recomendar una estrategia financiera personal. Ajá. ¿Por qué existe una prohibición tan tajante para ayudar a alguien de manera específica, si ya se ha logrado esa conexión humana tan profunda de la que hablábamos? Si conectamos esto con el panorama general del derecho público,
La respuesta revela el núcleo de la ética gubernamental. A ver, el Estado, por su propia naturaleza, no puede actuar como juez y parte. Claro, tiene sentido. La DIAN es la entidad encargada de auditar, recaudar y, en caso de incumplimiento, sancionar. Si un funcionario público utilizara su conocimiento técnico para asesorar a un contribuyente sobre cómo estructurar sus finanzas para pagar menos impuestos, pues se crearía un conflicto de intereses insalvable. Sería como darle los códigos de la bóveda al ladrón o algo así, éticamente hablando. Algo así. Además, existiría un riesgo legal inmenso. Si esa asesoría resulta ser errónea, la misma entidad que aconsejó mal terminaría penalizando al ciudadano por haber seguido ese consejo. Uf, sería un desastre legal. Por eso, la orientación objetiva es el mecanismo que garantiza que la ley se aplique con neutralidad e igualdad, evitando tratos de favor o responsabilidades legales cruzadas. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque hasta este punto hemos delineado un sistema altamente parametrizado, con reglas súper estrictas y neutrales para gestionar a un ciudadano genérico. Pero el documento da un giro conceptual crucial hacia el final, reconociendo una verdad ineludible. Y es que el ciudadano promedio no existe. Exacto. Ese mundo perfecto para el que están diseñadas las burocracias simplemente no existe. Es aquí donde entra el enfoque diferencial, que es el reconocimiento de la pluralidad de la existencia humana. El enfoque diferencial es, sin duda, la evolución más significativa en la concepción del servicio público moderno, al menos según el Departamento Nacional de Planeación, el DNP. Ajá. Implica abandonar esa visión histórica del Estado asistencialista que operaba desde la lástima o la caridad hacia las poblaciones vulnerables. Sí, como hacerles un favor. Exacto. En su lugar, asume una perspectiva de equidad y de derechos fundamentales. Significa reconocer que existen asimetrías sociales, económicas y físicas muy profundas y que un servicio estándar, por más educado y amable que sea, puede resultar excluyente si no se adapta a las realidades materiales de quien lo recibe. Es una distinción fundamental entre igualdad y equidad. O sea, pensemos en esto desde una analogía, digamos, de vestimenta. La igualdad ciega es entregarle a todo el mundo una camiseta de talla única, asumiendo que a todos les va a servir igual. Claro, y a muchos les quedará gigante o no les entrará. Exacto. La equidad diferencial, en cambio, es tomarle las medidas a cada persona para hacerle un traje a la medida. Todos reciben ropa, sí, pero adaptada a lo que realmente necesitan. ¡Qué buena analogía! Esto plantea una pregunta importante sobre la operatividad del Estado. ¿Cómo logra una estructura burocrática, que está diseñada para ser rígida y estandarizada, adquirir esa flexibilidad del traje a la medida? Sí, porque suena carísimo y súper difícil de implementar. Razonables y acciones afirmativas. Básicamente categorizan la diversidad para poder gestionarla de manera eficiente. Por ejemplo, contempla directrices para la categoría de género, exigiendo respeto absoluto por la identidad y expresión de género, incluyendo explícitamente a las personas no binarias y respetando su apariencia sin sesgos. Eso es súper avanzado para un manual de impuestos. Totalmente. También considera el ciclo de vida. Establece que la paciencia y los tiempos de explicación no pueden ser los mismos para un joven hiperconectado que para una persona en la etapa de vejez avanzada. Y el nivel de detalle al abordar la discapacidad demuestra que no se trata solo de buenas intenciones puestas en un papel. El protocolo no engloba todo en un solo término genérico. No, para nada. Especifica formas distintas de interacción dependiendo de si la discapacidad es física, si es sensorial, y ahí diferencia entre pérdida visual y auditiva, o si es intelectual. Incluso incluye directrices súper específicas para interactuar dignamente con personas de talla baja. Así es, y a esto se le suma una profunda adaptación para garantizar una comunicación respetuosa con comunidades étnicas y culturales diversas, además de un protocolo de atención preferencial, que es muy pertinente en el contexto colombiano, para víctimas del conflicto armado y veteranos. Es un sistema que reconoce el trauma y respeta la diferencia. ¡Wow! Es la materialización de que los derechos humanos no son solo declaraciones abstractas en convenciones internacionales que nadie lee, sino que pueden ser protocolos operativos diarios. Exactamente. Cuando un sistema estatal adapta sus tiempos, su lenguaje y su infraestructura para acomodar a una persona con una discapacidad cognitiva o para respetar la cosmovisión de una comunidad indígena, está demostrando que la carga de la adaptación recae sobre el Estado poderoso, no sobre el ciudadano vulnerable.
La maquinaria burocrática se dobla para garantizar que los derechos del individuo no se quiebren. Me encanta cómo lo pones. Pues ha sido un recorrido sumamente revelador. Empezamos analizando lo que prometía ser un árido documento burocrático plagado de directrices fiscales, y en su lugar se desplegó un tratado súper avanzado sobre la psicología clínica aplicada al servicio público. Y es que se evidenció que la empatía puede ser sistematizada, que evitar las distorsiones de la propia mente es el primer paso para una verdadera escucha activa. Y que el simple movimiento ansioso de un pie puede dinamitar la confianza institucional por completo. Además, vimos que la equidad exige que los sistemas rígidos construyan esas rampas estructurales para abrazar la diversidad humana. Y la utilidad de todo este análisis radica en su aplicación inmediata, como decíamos al principio, fuera del entorno gubernamental. Las herramientas de este manual son prácticamente tácticas de supervivencia interpersonal para nuestra audiencia. Totalmente. En el próximo escenario corporativo tenso, es posible aplicar los 4 pasos de la escucha para no tomar las críticas como ataques personales. O en situaciones de alta carga emocional en el ámbito personal y privado. Recordar el impacto de la presencia total, o sea, dejar el celular a un lado, mantener contacto visual y alinear el lenguaje corporal, puede ser la diferencia entre escalar un conflicto o resolverlo pacíficamente. Son principios de comunicación diseñados para funcionar en los entornos más estresantes imaginables. Exacto. Solemos subestimar el impacto de la estructura en el comportamiento humano. Y hoy quedó clarísimo que una de las agencias gubernamentales más complejas, encargada de la tarea inherentemente impopular de cobrar impuestos, ha decidido codificar la empatía, medir el tono de voz y exigir una inclusión radical en sus trincheras operativas. Es un cambio de paradigma gigante. Y esto nos deja con un pensamiento final para reflexionar, proyectándonos un poco hacia el futuro. Estamos entrando en una era donde la inteligencia artificial y los asistentes virtuales prometen automatizar la gran mayoría de los trámites estatales. Sí, la digitalización va a toda velocidad. Si un portal web resuelve el 90% de las gestiones repetitivas, el 10% restante que llegará a las oficinas físicas serán los casos más complejos, más urgentes y, por supuesto, más cargados emocionalmente. Totalmente cierto. En ese escenario futuro, la pregunta es, ¿acaso manuales de hiperempatía humana como este se volverán obsoletos frente a las máquinas? ¿O, por el contrario, se convertirán en el estándar de oro, el servicio premium definitivo que ninguna inteligencia artificial podrá replicar jamás al intentar comprender la verdadera angustia de un ser humano? Uf, qué gran punto. Próximo análisis.